Buenos días a todos los presentes y gracias por su asistencia a este centro cívico Bailarín Vicente Escudero, donde nos hemos reunido para inaugurar estas jornadas organizadas conjuntamente por la Asociación Músico-Cultural Tempo Sostenido y Valladolid Cofrade, y con la colaboración de estamentos e instituciones públicas relacionadas con el Ayuntamiento de la ciudad, como son la Fundación Municipal de Cultura y Atención y Participación Ciudadana. Es nuestra intención, a lo largo del día de hoy, aportar una mayor luz en lo que se refiere al origen y evolución de la música profesional, y más en concreto de las bandas de cornetas y tambores. Esperamos conseguirlo a través del programa que se ha dispuesto a tal efecto, siendo el propósito final el que se adquiera un conocimiento más ajustado, profundo y objetivo sobre el tema abordado y analizado en estas jornadas. En primer término, se emitirá el documental Historia de la música profesional en el ámbito de las bandas de cornetas y tambores, donde se tratará de ver, analizar y contextualizar con el paso del tiempo dichas formaciones, para preguntarnos al final qué vías se pueden abrir ante un futuro más o menos lejano. Deseando que sea de su agrado, pasamos seguidamente a la proyección del citado documental. Muchas gracias. Tras el visionado de este documental, queremos presentar a dos personas de gran trascendencia y relevancia en el mundo de la Semana Santa vallisoletana. Ambos ejercen una labor encomiable en la difusión y conocimiento de la misma a través de los medios de comunicación. Nos estamos refiriendo a don Diego Arias Madero y don Julián Díez Bajo, responsable de la web Valladolid Cofrade y conductores del programa radiofónico Cofrade Paso a Paso. Mucho les debemos a ellos al tratar de poner su granito de arena en lo que concierne a dar un destacable protagonismo y compresión de la Semana Santa de Valladolid y, sin duda, con su trabajo y afán, han abierto al público en general una puerta que permite el acercamiento y entendimiento de unas vivencias muy arraigadas en la capital vallisoletana. Desde aquí, les queremos dar las gracias por la función desempeñada en la defensa y divulgación de la Semana Santa. Ellos serán los encargados, desde este instante, de conducir las jornadas y de presentar a los dos ponentes que nos acompañan, los cuales nos ofrecerán su visión y percepción personal. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Buenos días. Hoy tenemos el placer de presentar a una persona de sobra conocida en el circuito de la música profesional, el cual posee una dilatada y variada experiencia, pues son muchos los años dedicados a la misma. Hablamos de don Tomás García Sáez, nacido en la capital abulense allá por el año 1972. Ostenta en la actualidad el cargo de director de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo a la columna El Amarrado, la cual tiene una gran presencia y un prestigio reconocido a lo largo y ancho del país. A su vez, ocupa la presidencia de la asociación desde su fundación. Haciendo una breve exposición de su vida y obra, decir que con tan solo 12 años entró a formar parte de la banda de cornetas y tambores de la Cruz Roja. La misma, al cabo de 4 años, se disuelve y tras un año sin actividad musical, funda en la ciudad que le vio nacer la banda de cornetas y tambores del Cristo de Medinaceli, siendo él el primer director a la temprana edad de 17 años. Transcurridos 4 años se forma la banda de la Junta de Semana Santa y, según sus propias palabras, es porque mi madre era miembro de ella y nos cambiamos. En esta formación también ejerce el cargo de director desde su inicio hasta su ocaso 4 años después. A renglón seguido fue cuando nació la banda que hoy conocemos como Santísimo Cristo a la columna, El Amarrado, la cual tiene publicado un CD con el título Una marcha, una oración. Él se define como un músico de a pie, no como compositor. Su experiencia en este campo, aun careciendo de estudios musicales, se circunscribe a la marcha Mosen Rubí. Su quehacer no solo se centra en lo detallado anteriormente, sino también en su faceta de escritor, al ser autor del libro titulado Solistas, publicado en el año 2012, en el que refleja las experiencias y vivencias acaecidas de afamados solistas de todo el país durante el transcurso de los años. Después de este pequeño semblante, damos la palabra a don Tomás García Sáez.
Hola, un saludo a todos. Gracias por haberme invitado a venir aquí hoy y gracias por acompañarnos esta mañana. Bueno, hay poco que decir después del documental, que me han dicho que llevan 4 meses trabajando en él y la verdad es que está bastante bien. Yo por mi parte he tenido la gran suerte de conocer y poder vivir la evolución de este estilo musical, viendo el cambio de tocar con pantalones vaqueros y un jersey a estar uniformados. La evolución de interpretar marchas con una base musical sencilla a verdaderas obras de arte. He podido conocer y disfrutar escuchando a las bandas más punteras de nuestra geografía, cuando apenas eran 50 miembros y ahora que no son más de 100, o que son más de 100. De asistir a un certamen y estar menos de un centenar de personas viéndolo, a ser miles los que se juntan. De ser partícipe de una banda que se basaba exclusivamente en cornetas y tambores, y aquí me vienen a la cabeza aquellas antiguas bandas de cornetas y tambores que se regían por entidades como Cruz Roja, OGE, o aquellas que dependían de cofradías, hermandades o colegios, cuyos repertorios eran básicos y se solían utilizar cornetas naturales, largas o cortas. Más tarde se introducen las cornetas de llave o pistón, como ya hemos visto, y es cuando llega la revolución de la mano de la banda de cornetas del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga. Esta es debida al ingenio del músico linarense Alberto Escámez, que comienza a componer para 4 voces de cornetas intentando imitar a un coro, lo que se convierte repentinamente en toda una novedad, como acabamos de ver. Y volviendo al tema, aquellas bandas que posteriormente fueron introduciendo más voces como trompetas, fiscornos, trombones, tubas, bombardinos o hasta trompas en muchos casos. Y es verdad, no quiero que vuelva a lo de antes, me gusta lo que hemos conseguido. Me gusta que la gente disfrute porque son muchos los que se acercan a decirnos que se les ponen los vellos de punta cada vez que escuchan nuestros sones. Son muchos los que se les escapa alguna lágrima en ocasiones cuando nos están viendo. Son muchos cada vez más a los que hacemos sentir de una manera especial y se convierten en seguidores de este tipo de música. Y sobre todo son muchos los que nos consideran músicos, que es lo que somos, porque ha costado muchos años y mucho esfuerzo de todos que nos hayan considerado músicos y nos vean a la altura de cualquier músico con formación, cosa que antes no pasaba. Si por algo se caracterizan estos nuevos tiempos que vivimos, es por la evolución pasmosa y rápido que ha sufrido todo en los últimos años. La música como tal no se ha quedado atrás en este sentido, y me refiero música al hablar de los sones cofrades y semanasanteros de estas nuestras queridas tierras. Desde los comienzos de esta maravillosa cultura musical, la estructura de las marchas procesionales ha sufrido en sus entrañas una evidente transformación que ha ido progresando de manera firme pero pausada. A los ojos del cofrade de a pie, las melodías de los años pasados no tienen nada que ver con las actuales formas que suelen darse en determinado sector de las bandas. Este es un tema con cierta relación entre lo que podemos denominar vieja y nueva escuela. Para mí, como para muchos otros, las nuevas estructuras musicales no mejoran las del pasado, ni lo supuestamente antiguo es más respetable que la juventud de las nuevas obras. La belleza musical en Semana Santa no se ha inventado ahora, siempre ha existido, pero es verdad que hoy en día se componen melodías de gran belleza y valor musical, también al igual que antaño. Pero a diferencia de la grandeza de orquestas, filarmónicas o grupos musicales, la verdadera belleza de esta música se basa en la intervención de músicos amateur que disfrutan regocijándose entre sus compañeros o emocionándose cada semana bendita tras su imagen, volviendo a casa satisfechos o con lágrimas en los ojos para estudiar, trabajar o simplemente vivir con la satisfacción de haber hecho las cosas bien. Sentir en sus carnes la respuesta y el calor de la gente a modo de aplausos es el premio más grande que se puede obtener como resultado de todo un año de trabajo. Y créanme, solo con este gesto te sientes recompensado. Sin embargo, como venía comentando, esta cotidianidad y normalidad de la gente que interpreta las marchas procesionales no les exime tampoco de realizar una actuación musical de cierta calidad. Por todo ello es más de agradecer, bajo mi punto de vista, al músico que se exige un nivel fuera de los límites habituales que aquellos que defienden y usan la palabra tradición y clásico
como escudo ante las nuevas tendencias y las pocas ganas de esforzarse. En principio podemos creer que las marchas procesionales se escuchan solamente en Semana Santa, cuya fecha suele rondar entre finales de marzo y principios de abril. Nada más lejos de la realidad, pues bien se conoce y es cierto que los cofrades o amantes que nos consideramos los componentes del grupo las escuchamos durante todo el año gracias a la gran variedad de grabaciones editadas por las diferentes bandas de toda España. También hay que decir aquí que los seguidores no solo se limitan a escuchar grabaciones en CD, sino que también están los conciertos ofrecidos por las bandas, los vídeos, las fiestas patronales, procesiones de gloria, en cuyos desfiles las diferentes formaciones van interpretando sus distintos repertorios. Tanto auge ha cogido en los últimos años y tanto ha aumentado el número de seguidores que las marchas procesionales son un género musical totalmente reconocido y que está rebasando fronteras, no solo nacionales. Prueba de ello tenemos un claro ejemplo en las bandas de música alemanas que utilizan las marchas procesionales españolas en sus numerosos repertorios. Y es que todo esto, si nos lo hubieran dicho hace años, creeríamos que se trata de un simple sueño, o mejor dicho, un cuento. ¿Y por qué no una historia de cuento? ¿A quién no le han contado alguna vez un cuento y se ha dejado llevar por la fantasía inmersa en él? ¿Quién no ha soñado en algún tiempo remoto que era el protagonista de un cuento donde los sueños se hacen realidad? Hagamos de nuestra música cofrade un hogar donde compartir nuestras vivencias, donde expresar nuestras emociones y donde conjugar el estilo más clásico musical con el de la más divina juventud, el entusiasmo de las nuevas melodías que hoy, ayer y siempre son y serán seña e identidad de nuestras almas cofrades. Gracias. A continuación, viene el momento de presentar al segundo ponente de estas jornadas, una persona de reconocida y contrastada labor por su buen hacer en el mundo que rodea a la música profesional. Su nombre y su imagen tampoco no son desconocidas por estas tierras. Estamos hablando de don Alejandro del Amo Mateos. Nacido en Madrid en el año 1982, actualmente ostenta el cargo de director musical de la banda de cornetas y tambores Santísimo Cristo de la Victoria de la ciudad de León. Sus primeros contactos con la música cofrade ven la luz en el año 1997 y a partir de esa fecha ha pertenecido en primer lugar a la banda de las Angustias de La Bañeza, para luego pasar a la banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Nazareno de la misma localidad, donde iniciará su actividad como director musical. En una etapa posterior funda la banda de la Soledad de La Bañeza, en la cual también ocupa el cargo referido anteriormente. Como último episodio recala en su actual formación, la antes mencionada banda del Santísimo Cristo de la Victoria de León, la cual cumple este año su 20 aniversario. Es sin duda una banda referente y de gran renombre ganado a través de los años, tanto en el norte de la península como en tierras andaluzas, cuna de la música procesional de cornetas y tambores. Esta banda tiene publicados 2 trabajos discográficos, el primero con el título Entre Sevilla y León y el segundo llamado Victoria. Don Alejandro del Amo realizó estudios de trompeta en la Escuela de Música de La Bañeza y es autor de varias marchas cuyos títulos son Siempre nuestro corazón, Años de soledad, Minerva, Jesús ante María Madre, En tu recuerdo, En mi oración, En verdad os digo, Dulce Azahar, y una marcha compuesta conjuntamente con don Nicolás Turienzo Robles, dedicada a la banda de cornetas y tambores Sagrada Lanzada de Valladolid, que tiene por título Mi Lanzada de Pasión e incluida en el disco del mismo nombre. Tras esta breve introducción pasamos la palabra a don Alejandro del Amo Mateos. Buenos días a todos. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación Músico-Cultural Tempo Sostenido y a Valladolid Cofrade esta invitación a las jornadas de música procesional de Valladolid, a mi amigo José Luis por su disposición para este evento y a mi compañero Miguel Morán Michi por ayudarme a preparar esta breve exposición. Es un placer para mí estar hoy aquí rodeado de tantos compañeros y amigos y poder compartir con todos vosotros parte de mi experiencia y dedicación a la música semanasantera.
Después de este fantástico documental sobre la evolución de la música cofrade, poco más queda que añadir, así que mi ponencia se va a centrar en la figura de Alberto Escámez López, como ya hemos visto, figura decisiva en la evolución del estilo musical de cornetas y tambores. Las marchas de cornetas antes de la llegada de Escámez eran extremadamente simples y se interpretaban a dos voces, una voz de corneta que realizaba la parte melódica y otra que aportaba un simple acompañamiento, normalmente en do o en sol. Este era el panorama predominante en las escasísimas bandas que existían en la España de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Habría que cambiar este modo de interpretar las marchas, pensaría Alberto Escámez en su día. De ahí que iniciase una gran revolución y evolución a partir de sus composiciones para estilo de cornetas. Pensemos en la enorme complejidad que esto conlleva. Ser el primer compositor en el estilo actual no es nada fácil, pues a él se le debe el noble honor de crear a partir de la nada, puesto que todos los compositores siguientes tendrían como punto de referencia la obra que Alberto Escámez nos ha dejado. También se le debe el honor a ser el primero en crear marchas de corte religioso, es decir, marchas que suenan a Semana Santa, desligándose de las marchas típicas militares. Del archivo de los bomberos de Málaga, ciudad de la que estuvo muy unido, se puede extraer algunos datos biográficos, como hemos visto en el documental. Se sabe que nació en Linares, provincia de Jaén, el día 4 de febrero del 86, en una España decimonónica que atravesaba enormes problemas sociopolíticos. Pensemos en el desastre de Cuba de 1898. En el año 1910, en la misma localidad de Linares, inicia sus estudios de música en el conservatorio cuando contaba con 14 años de edad. Por motivos familiares, su familia parte para Málaga y en el año 1915 aprueba unas oposiciones para músico militar y entra como funcionario en el régimen de artillería. Allí en Málaga, en 1920, cuando contaba con 24 años de edad, entabla amistad con el comandante Joaquín Ramírez, director de la recién banda de los bomberos de Málaga, que se había fundado en 1918. Es de suponer que el estilo interpretativo de esta banda en sus inicios musicales era similar al de otras bandas peninsulares. Escámez da un giro al mundo de la corneta al introducir las marchas a cuatro voces. Con él nacen los primeros acordes musicales para un estilo hasta ahora desconocido para el mundo cofrade. Sus composiciones pueden parecernos sencillas a día de hoy, en la que recurría frecuentemente a la técnica del ritornello, es decir, la repetición de una misma parte una vez en fuerte y otra en piano. Sin embargo, crea una ruptura con todo lo anterior y tuvieron que ser marchas complejas si las comparamos con todo lo que había antes, que eran marchas militares simples o simples fragmentos de ópera. Qué poco imaginaría Escámez que alcanzaría la inmortalidad precisamente por componer marchas de cornetas y tambores. Lo más simple es lo que la ha convertido en la más grande. Él, músico profesional, compositor de marchas para bandas de música, de marchas de agrupaciones musicales, pasodobles, zarzuelas, cuplés y un largo etcétera, será eternamente recordado precisamente por sus marchas de cornetas y tambores. Es el responsable de poner los cimientos a todo el estilo musical que vendría después y que parte del año 1923, cuando contaba con 27 años de edad, con la marcha que le dedica a la patrona de los bomberos, la Virgen de la Paloma. Poco sospecharía nuestro compositor jienense que sus marchas serían interpretadas no solamente en Andalucía, sino en cualquier rincón de España, pues es rarísimo encontrar una banda que no lleve en su repertorio alguno de sus temas. Los años 30 se inician con magníficas composiciones. Cabe citar La Virgen llora, 1930, partitura extraviada, según José Antonio Álvarez Salamanca, director de la banda de los bomberos. La Milagrosa, 1930, y Al pobre Zaragoza, 1930. Esta última se trata de una elegía musical que nuestro autor le brinda a José Gómez Zaragoza, bombero que falleció en acto de servicio. Otras composiciones suyas son El amanecer, 1931, cuya partitura está en los archivos de los bomberos, y Jesús el Rico, 1931, y La Pilarica. Desde 1931 hasta 1935 se verán interrumpidas las actuaciones de la banda de los bomberos, a lo que habría que añadir el estallido de la Guerra Civil Española en 1936 a 1939. Corren tiempos difíciles y extremadamente duros para los malagueños, pues muchas de sus imágenes fueron expoliadas. También se interrumpen las composiciones de Alberto Escámez, al menos en lo tocante a cornetas y tambores. Llegamos así a los años 40, que se reanuda con alguna de sus mejores marchas. En 1940 escribe La Virgen de la Paz,
En 1944 compone El Santísimo Cristo del Amor, considerada por los críticos como su mejor obra y la más interpretada en la Semana Santa. Marcha solemne en la que crea una novedad. Es su única marcha que comienza en piano de forma fúnebre y no lleva solo de corneta. En 1950, y como es habitual entre los funcionarios, Escámez sufre un cambio de destino. Se instala en la localidad de Adra, Almería, dato que podemos comprobar en su marcha El Cristo del Rescate, dedicada también a la Cofradía del Rescate de Málaga. La partitura la firma en Adra en el año 1951, cuando contaba con 55 años de edad. En ese mismo año compone La Virgen de las Penas, 1951. En Adra es además donde el compositor, además de compositor, es director de la banda municipal. Al año siguiente compone La Virgen del Rocío, La Virgen de la Esperanza y La Virgen de la Amargura, todas en 1952. La segunda de ellas está dedicada a la cofradía de Nuestro Padre Jesús del Paso y María Santísima de la Esperanza, hermandad muy querida entre los malagueños y cuyos sones fueron acompañados en la madrugada malagueña de 1995 por la banda del Santísimo Cristo de la Victoria de León. También llevaba la dirección de la banda de música Unión Musical Torrevejense de la localidad de Torrevieja, Alicante. Ejerció de director de la misma desde 1952 hasta 1963. Es en el año 1956 cuando compone la que se cree que es su última composición en el estilo de cornetas y tambores para la banda de cornetas de los Bomberos de Málaga, La Virgen de Linarejos. En el año 1959 compuso alguna marcha para agrupación musical de San Pedro Apóstol, de la Cofradía Californiana de Cartagena, Murcia. Es en la ciudad de Torrevieja donde pasa sus últimos años y fallece el 8 de julio de 1970 a la edad de 74 años de edad. Estamos hablando de un compositor con una labor ingente, pues solo en el estilo de cornetas y tambores creó un corpus total de unas 25 marchas a paso lento para los Bomberos de Málaga, más otro tanto de paso ordinario, entre las que cabe mencionar Teniente Coronelita y el Desfile de la Victoria. Sin embargo, los tiempos han cambiado sustancialmente. Son muchas las críticas que han llovido sobre el panorama musical actual al introducir paulatinamente nuevos instrumentos musicales. Junto a cornetas y tambores se han introducido una gran variedad de instrumentos de viento metal, como son trompetas, trombones, fiscornos, bombardinos, tubas, trombones bajos, trompas, hasta el punto de discernir con dificultad entre una banda de cornetas y tambores y una agrupación musical. A tal respecto, es difícil contentar a los más puristas y a los más modernos. Puestos a imaginar si viviera Escámez, ¿compondría como en los años 20? Evidentemente no. Sus marchas estaban compuestas, como hemos visto en el documental, para una banda formada entre 9 y 14 músicos de la época, unos 120 menos que algunas formaciones actuales. Con tan pocos músicos nos podemos imaginar lo complejo que tuvo que resultarles a los Bomberos de Málaga interpretar marchas como Consolación y Lágrimas, cuando sonaba por primera vez por sus calles malagueñas en aquella lejana Semana Santa de 1929, o incluso Soleá, que vio la luz en 1924. El esquema musical entonces se reducía a 8 o 9 cornetas distribuidos en 4 cornetas que interpretaban la primera voz, 2 para la segunda voz, otros 2 para la tercera y uno que hacía la cuarta voz. La batería formada por 4 o 5 tambores, seguramente sin timbales. Era el modo de concebir una banda de cornetas de la época. Hoy nadie, ni siquiera la banda de la Centuria Romana de la Macarena, sale con tan pocos músicos en su formación. Y puestos a ir más allá, yo me pregunto que qué opinaría Escámez sobre la instrumentación actual de las bandas. ¿Vería apropiado la diversidad musical que hay en nuestros días? ¿Qué estilo de banda habría tomado en la actualidad? ¿Habría creado su propio estilo? Está claro que cada uno de nosotros tenemos nuestra opinión sobre ello. Yo tengo la mía, que después, si tengo ocasión, comentaré con todos ustedes. Pero la opinión del maestro Escámez sin duda tendría un valor incalculable. Cofrades, músicos, cada vez que escuchéis o interpretéis Cristo del Amor, acordaros que el autor fue el que comenzó esta bendita locura. Muchas gracias.